bendiga, buenas tardes hermanos, amigos y todo aquel que está frente a esta transmisión. Los saludamos en el amor del Señor, somos de la iglesia de San Gabriel y saludo a toda la iglesia de San Gabriel y a las familias. En esta oportunidad es un gozo el poder nuevamente estar al frente de ustedes y siempre nuestras oraciones para que usted sea fortalecido. En este momento vamos a traer la palabra, vamos a seguir con el estudio bíblico, amén, acerca de las bienaventuranzas. Vamos, por favor, les invito a que pueda usted ubicarse en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 7, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Es una bendición el poder en esta noche traerles la palabra de Dios, un tema tan especial como es la misericordia. Vamos al capítulo 5, en el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En estos tiempos es muy difícil, estamos viendo que demostrar misericordia se ve en muy pocas personas. Realmente la misericordia que Dios busca es una misericordia que brota del corazón, algo sincero. Vemos cómo en estas circunstancias por las cuales estamos viviendo, en esta pandemia, hay mucha gente que no muestra misericordia, lamentablemente, ¿no? Veía en la noticia a alguna persona que tosía, ¿no?, sin mascarilla y lo hacía de una manera despreocupada, sin pensar en los demás, ¿no? Y así como nosotros vemos la situación actual, vemos mucha gente que de diferentes maneras no muestra misericordia. Por eso lamentable es ello, ¿verdad? Por eso que cuando el Señor nos enseña acerca de la misericordia, amén, que es algo fundamental en el corazón de un hombre que ha nacido de nuevo. El cristiano que ha nacido de nuevo siente algo diferente a lo que antes sentía sin conocer a Dios, ¿verdad? Entonces yo quisiera, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, vamos a leer esa porción del verso 13. Dice la palabra del Señor: id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos cómo Jesús en este contexto habla con aquellos hombres fariseos, amén, los confronta porque había ocurrido una situación. Mateo era un cobrador de impuestos y este varón estaba de alguna manera, era uno que estaba favoreciendo al gobierno romano, al imperio romano, porque él cobraba impuestos a los judíos para el gobierno de Roma. Entonces, como se sabe, era una persona que no era bien vista, ¿verdad? Pero aún así Jesús, ¿no?, muestra misericordia, porque lo llama a Mateo para que sea su discípulo y él lo sigue, ¿verdad? Mateo sigue al Señor Jesús. Entonces vemos cómo Jesús cambia la vida de este varón, amén, y con ello también le da la oportunidad de salvación. Entonces vemos cómo Jesús, es por eso que cuando critican los fariseos a Jesús, ¿cómo es posible, verdad? Dice claramente los fariseos en el verso 11, capítulo 9, verso 11, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Y ahí es cuando le dice, id y aprended lo que significa misericordia. Amén. Y a nosotros también en estos días el Señor nos estará diciendo, aprende lo que es misericordia. Porque, amado hermano, realmente la misericordia es sentir un afecto entrañable. Es esa disposición de compadecerse por el sufrimiento. De repente cuando ves a una persona en miseria, ¿verdad? O de repente se manifiesta en una persona que está teniendo una necesidad y tú eres amable con ella y brindas ayuda a esa persona necesitada, especialmente en el perdón y la reconciliación. Entonces vemos que misericordia es más que simpatía, es más que de repente lástima. No, amado hermano, la misericordia va más allá que simplemente una simpatía, más bien es una práctica, amén, en el cual los hombres tienen que demostrar la misericordia. Entonces, esta palabra misericordia, ¿verdad?, viene de un latín que, por ejemplo, si nosotros desglosamos, misere viene de miseria y cordia viene de corazón. Entonces, vemos cómo este significado de tener un corazón solidario, ¿no?, que de repente quiere ayudar a aquel que tiene necesidad. Amén. Entonces vemos cómo la misericordia es una virtud, ¿no?, que impulsa a ser benévolo, aún cuando tú vas a dar algún juicio, algún castigo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido misericordiosos con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes han sido misericordiosos con los esposos o las esposas? O con un amigo, o con alguna persona que de alguna manera ha hecho algo. ¿Cómo has demostrado tú la actitud de tu corazón hacia esa persona? Amén. ¿Has sido misericordiosa? Entonces, nosotros tenemos, hermano, que entender que es importante la misericordia. Cuando nosotros vamos a ver este pasaje, el Señor Jesús le dice a aquellos fariseos, vayan y aprendan a tener misericordia, aprendan lo que significa misericordia. Por eso, cuando vemos en el capítulo 18 del libro de San Mateo, capítulo 18, vamos a leer en el verso 33, hay algo, voy a leer desde el versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas.
Entonces vemos cómo Dios está primero preocupado en buscar, así como Mateo, un hombre pecador, ¿no? Y lo usó el Señor para ser un discípulo suyo, pero también ahí muestra la misericordia de Dios para con los hombres pecadores, que Dios perdona, quiere reconciliar al hombre con Dios. Y después, Dios aquí en este capítulo nos está enseñando cómo tiene que ser el hombre. Lo que hemos recibido de parte de Dios también tenemos que nosotros practicar. Cuando vemos en esta parte de la lectura, en aquel tiempo, a los que no podían pagar sus deudas, tenían las consecuencias. Hermano, o sea, no es como hoy en día, que el que no paga y ahora normal pasa, ¿verdad? Sin pagar. Pero no, hermano, en aquel tiempo el prestamista podía forzar al deudor y aún a su familia a trabajar hasta cancelar la deuda. El deudor podía aún ir a la cárcel o su familia podía ser vendida como esclavo. Ahora, el deudor, mientras estaba en la cárcel o en la prisión, ¿qué él podía hacer? ¿Estar tranquilo en la cárcel? No, hermanos. Su familia tenía que vender sus propiedades, ¿verdad? O su familia tenía que pagar. Si no, este hombre se quedaba de por vida en la cárcel. En este contexto, aquí Jesús está enseñando acerca de cómo, ¿no? Jesús, las enseñanzas son del día a día, cómo estaban sucediendo en aquel tiempo las cosas, y le enseña, mira, este hombre, imagínense si usted le perdona la deuda, ¿verdad? Qué alegría es que alguien le perdone la deuda. A este varón le perdonaron la deuda y este varón se sintió muy, muy agradecido porque habían tenido misericordia de él, y entonces estaba feliz. Pero ¿qué sucedió? Que él también tenía una persona que le debía, pero él no reaccionó de la misma manera. Él dice que hasta quiso ahogarlo, ¿verdad? Págame, págame. Se olvidó de que alguien tuvo misericordia de él y él no tuvo misericordia de aquel que le debía. Entonces, por eso el Señor nos muestra, ¿verdad? Como nosotros, amado, aquí también está enseñando que así como el hombre aquí en la tierra no tiene misericordia y no quiere perdonar, muchas veces, amén, así también el Señor, hermano, dice, así el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos o necesitamos el perdón de Dios? ¿Verdad? Cada uno de nosotros de una u otra manera le hemos fallado al Señor. Hemos sido pecadores y de alguna forma en la misericordia de Dios el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Nos hemos reconciliado con el Señor y el Señor ha mostrado su misericordia para con nosotros. Ahora lo que Dios también quiere es que nosotros mostremos esa compasión, esa misericordia para aquel que está teniendo una necesidad. Y esto, amado hermano, tiene que salir del corazón. Amén. Puede ser la forma de que a veces la misericordia dice, yo soy misericordioso y voy a ayudar. Y cuando usted ayuda y da mucha ayuda social, con eso es suficiente. No, hermano. La misericordia va más allá. La misericordia es el de perdonar, el tener misericordia y poder perdonar. Y también mostrar, por supuesto, solidaridad y poder ayudar. Y es algo que el Señor, ¿no?, está hablando de que a un ofensor, aquí habla el corazón a cada uno de sus ofensas. Aquel que te ha ofendido, uno tiene que estar preparado, tener misericordia para poder perdonar, ¿verdad? Recordando que nuestro Señor también nos ha perdonado. Amados hermanos, por eso es algo muy, muy necesario aprender. Y solamente el Espíritu Santo de Dios nos enseña a tener esa misericordia. Amén. Es por eso cuando vamos a leer el libro de Santiago,
el capítulo 2, por favor. Santiago, el capítulo 2, verso 13. Dice la palabra: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, amados hermanos, la misericordia con personas más desfavorecidas tenemos que tener, porque como dice la palabra, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Amados, los pecados son perdonados solo por la misericordia de Dios. No podemos ganar el perdón, ojo, no podemos ganar el perdón por perdonar a otros. No, amados hermanos, pero cuando nosotros nos resistimos a perdonar, estamos demostrando que no entendemos o no apreciamos la misericordia de Dios para con nosotros. Y por eso, cuando dice la palabra, porque juicio sin misericordia se hará, ¿quién es el que va a hacer juicio? Es Dios. Amén. Por eso, amados hermanos, quizás en estos tiempos difíciles en el cual estamos viviendo, allí es cuando el Señor va a ver nuestra disposición del corazón, cómo es nuestra actitud. A veces podemos cegar o endurecer nuestro corazón, pero nosotros tenemos que tener misericordia de las personas más desfavorecidas, las que están en miseria. El corazón tiene que hacer que sea aquel que se duela. Amén. Porque, amados hermanos, no podemos nosotros dejar las cosas como están. Yo recuerdo la historia de José, cómo este hermano padeció. Todos conocemos esa historia de José, que fue vendido, ¿verdad? Pero Dios lo había llevado con un propósito hasta Egipto. Él fue el segundo, ¿no?, de Egipto. Pero vemos allí cuando sus hermanos, amados hermanos, sus hermanos de José se acercaron a él después de tantos años, él tuvo misericordia de sus hermanos y lo perdonó a cada uno de ellos. Amén. Entonces, cuánto daño había recibido de parte de los hermanos, pero sin embargo, eso no fue causa de que su corazón deje de ser misericordia. No, hermanos, había amor en el corazón. ¿Y por qué nosotros en estos tiempos estamos estudiando esto? Porque es importante el carácter del hombre. Porque yo puedo predicar muchas cosas acerca de la salvación, pero qué importante es el carácter de cada uno de nosotros. Amén. Por eso estamos estudiando las bienaventuranzas, porque hay una promesa de parte de Dios que vamos a ser felices, bienaventurados, dichosos. Amén. Y en este caso, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar misericordia? Así como dice la palabra, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú siembras misericordia, tú haces misericordia, también vas a recibir misericordia. Misericordia, hermano, de repente quizás aquí en la tierra alguien hasta te va a pagar mal, pero tú siempre muestra misericordia, perdona, porque allí tu Padre Celestial está mirando tu actitud, está mirando que tú te muestras misericordioso, que tú eres solidario, que tú eres compasivo, que tú no guardas rencor, no endureces tu corazón, porque, amados hermanos, hay muchas situaciones que están sucediendo en estos tiempos. Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos los cuales estamos viviendo. Cristo viene pronto. ¿Cómo encontrará nuestro corazón? ¿Queremos alcanzar la misericordia de Dios? ¿Queremos nosotros, aparte de la misericordia, el perdón de Dios, para poder nosotros obtener, también nosotros nos estamos mostrando amables con aquellos que tienen necesidad? ¿Mostramos misericordia? No cerremos nuestro corazón, amados hermanos. No cerremos nuestro corazón, así como aquella mujer que estaba en su necesidad, aquella viuda. Pero cuando vino Elías, ella le dio. Ella, en su necesidad,
no endureció su corazón. Él dijo, solo me queda para comer esta harina, este aceite, con mi hijo vamos a morir. Pero Elías le dijo, prepárame para mí primero. Y esta mujer, su corazón tuvo misericordia, preparó. ¿Y cómo Dios se mostró con esta mujer? Dice que no hubo escasez, no le faltó. Amados hermanos, cuando uno vive la palabra de Dios, muestra misericordia, vamos a ser felices. Esta mujer fue feliz. Es lo que quiere el Señor. En estos tiempos, por más difíciles que sean, nunca podemos nosotros dejar la palabra. Tenemos que vivir esta palabra, porque esta palabra nos enseña que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Amados hermanos, en esta tarde yo le pido a usted que si en algún momento usted recuerda de alguien que le dañó, que a alguien que lo ofendió, a alguien que le hizo mucho sufrir, le causó mucho sufrimiento, usted en su corazón tenga misericordia. Pídale al Señor, Dios, yo quiero tener misericordia por aquel esposo que me hizo llorar, que me maltrató. Dígale, por aquel hijo que me trató mal, quizás me insultó, quizás hizo cosas que dañaron su corazón, pero dígale, Dios, yo quiero tener misericordia de esa persona, sea cual sea el dolor que le ha causado. Señor, yo quiero tener misericordia de aquella persona, enséñame. Amados hermanos, porque allí muchas veces tú puedes estar ayudando, amén, y en esa ayuda el Señor va a mirar tu buen corazón y misericordia, porque cuando a esa persona, aún si te ha dañado, a ella le ayudas, mejor todavía, porque ahí se muestra la misericordia genuina. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros podamos entender la misericordia en nuestros corazones. Es de mucha bendición. Amén. Es de mucha bendición. Dice la palabra del Señor, por eso alcanzaremos misericordia nosotros. Mire, cuando el libro de Mateo capítulo 25, el verso 31, nos ha enseñado muchas veces, pero quiero leerlo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos, ¿saben? Bienaventurados, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, o sea, no mostró misericordia, ¿verdad? Tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, hermanos, Dios conoce a los que hacen misericordia. Amén. Y esto está hablando ya de los tiempos postreros, los tiempos finales. Estamos hablando
en los tiempos de la tribulación que hayan de pasar, aquellos que se han quedado, aquellos que van a ser salvos. Amados, que en ese tiempo va a ser más difícil el poder mostrar misericordia quizás. Por eso en estos tiempos aún estamos en ese proceso. Y no debemos nosotros de dejar de mostrar esa misericordia que se caracteriza en un corazón cristiano. Amén. La misericordia siempre tiene que prevalecer. Amén. Por eso, amados hermanos, Dios me los bendiga. Aprenda a perdonar. Amén. Tenga misericordia, así como Dios tiene misericordia de su vida. Amén. Tenga misericordia del necesitado, así como Dios también tiene misericordia de nosotros cuando tenemos necesidades. Amén. Porque Dios tiene misericordia y nos perdona. Dios tiene misericordia y nos bendice cuando estamos en necesidad. Todo lo que tenemos es por la misericordia y gracia de Dios. Por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que también recordar esa misericordia de Dios y saber perdonar a nuestro ofensor y también saber ayudar al más necesitado. Amén. De eso se trata la misericordia. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, en este momento te agradecemos por tu palabra. Señor, te ruego que sea su presencia obrando grandemente en cada corazón, quitando toda dureza, toda, Señor, apatía o toda falta de sensibilidad ante la necesidad. Dios, quebrante el corazón y podamos ser hombres que no seamos indiferentes ante la necesidad de un perdón o ante la necesidad, Señor, de alguien que está sufriendo alguna carencia. Ruego, Dios, Padre amado, como decías en tu palabra, aquellos fariseos le decía, anda y aprende lo que significa misericordia. Señor, en esta noche te pedimos, ayúdanos, Señor, por más que estemos viviendo tiempos difíciles, que no se cierre nuestro corazón, que podamos, Dios mío, Señor, vivir esta palabra tuya, porque esta palabra dice, Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros necesitamos alcanzar esa misericordia que viene de ti, Señor, esa misericordia de tu perdón y esa misericordia en nuestras necesidades. Oh Dios, ayúdanos también, Señor, a hacer lo mismo con nuestro prójimo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, aleluya. Oh bendito Dios, bendice las familias, bendice los hogares, bendice a aquel misericordioso, bendice a que tiene un corazón, Señor, dispuesto, un corazón, Dios mío, desprendido, Padre. Un corazón, Señor, que se duele, Padre amado, ante cualquier necesidad, ante cualquier ofensa, el corazón está en mansedumbre, Señor, porque ha reconocido que es pobre en espíritu, ha reconocido que tiene hambre y sed de justicia, Dios mío. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar. Ayúdanos a buscarte cada día. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a vivir esa palabra viva y eficaz, que cambia, Señor, así como cambió a Mateo, así también nos cambia a nosotros, así como cambió a los hombres, Señor mi Dios, por más duros que eran, Dios mío, oh Padre, tú lo hiciste sensible, tú cambiaste, transformaste su vida. Padre, gracias te damos porque sabemos que tú en estos tiempos también estás obrando en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos, Padre, y rogamos por aquellos que aún, Señor, no han venido a tus pies. Bendícelos, Señor. Bendice esas vidas, Padre, que no te conocen, para que puedan tener un corazón con misericordia, Padre, poder, Señor, mi Dios, recibir esa misericordia tuya. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor amado. Gracias por esta noche. Y ruego, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defienda. Padre, gracias por cada familia, gracias por tu iglesia, gracias por las personas, Señor, que en estos tiempos de COVID están, Dios mío, están buscando tu rostro, están arrepintiéndose, están reconciliándose contigo. Padre, fortalécelos, ayúdalos, Señor, a mantenerse, ayúdalos a crecer, ayúdalos, Señor, a seguir esa carrera de la fe hasta que tú vengas por nosotros y nos puedas llevar contigo por la eternidad. Gracias, Dios mío, porque sabemos que con tu ayuda vamos a alcanzar esa misericordia tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Y
Nos estamos viendo la próxima vez. No se olviden de orar, no se olviden de leer la palabra de Dios, porque solamente así van a poder usted sentir esa misericordia de parte de Dios. Amén. Dios lo bendiga.